Ahora sí, Alicia. ¿Me escuchas, Alicia? Perfecto. No, se arregló la cámara, entonces esperemos unos minutos. Yo voy a apagar momentáneamente la mía. Buenos días a las personas que ya nos acompañan. Esperaremos un par de minutos para iniciar la dinámica. En un minuto estaremos comenzando el ejercicio. A las personas que ya nos acompañan, buenos días. Muy buenos días. Les damos la bienvenida al webinar Talent Engagement en tiempos de activación económica, dinámica promovida por JIC, Llorente y Cuenca, firma global de consultoría en comunicación y asuntos públicos. Mi nombre es Cecilia Correa, gerente de cuentas de JIC Santo Domingo, y en nombre de todos los profesionales de nuestra oficina en República Dominicana, agradecerles su participación. Estamos seguros que este ejercicio será provechoso considerando los actuales desafíos profesionales y empresariales por los cuales estamos atravesando. ¿Por qué este tema? Como sabemos, el contexto COVID-19 nos presenta grandes reflexiones y enormes desafíos en todo lo relacionado a la forma de hacer negocios. Conceptos que se veían distantes hoy pasan a ser prioritarios y eso no excluye a la relación con nuestros recursos humanos. Es en estos momentos donde nos invade una clara pregunta. ¿Cómo captamos, motivamos y también retenemos al mejor talento en días de tantas incertidumbres donde las palabras despidos, recortes y reestructuraciones
invaden los ambientes de trabajo. También, cómo trabajamos en pro de una adecuada sinergia interna que permite una debida interiorización de nuestro propósito corporativo con miras a alcanzar nuestros objetivos de negocio. Ante esto, hemos invitado a esta dinámica a 3 profesionales con destacada experiencia en el campo de los recursos humanos para que nos compartan sus reflexiones y puntos de vista. En primer lugar, tenemos a María Obispo, directora senior de Talent Engagement de JIC Madrid. Ella nos hablará un poco acerca del valor de la visión estratégica en la comunicación, o mejor dicho, el valor de la comunicación estratégica y la comunicación al hablar de la relación con nuestro talento. En segundo lugar, tenemos a Freddy Vanderpool, gerente de recursos humanos de Gens Brands República Dominicana, quien nos hablará un poco de cómo Gens enfrenta los actuales desafíos locales en un segmento que no paró sus procesos de producción. Finalmente, tenemos a Alicia Paulino, Headhunter regional y directora general de Advanced Professional Solutions, quien traerá reflexiones acerca de qué necesidades y cualidades se identifican en el momento actual y en todo lo relacionado a la captación del talento. Respecto a esta dinámica, calculamos que tendrá una duración de 1h30. Cada uno de nuestros expositores tendrá 20 minutos para hablar aproximadamente y luego abriremos un bloque de preguntas. Yo centralizaré las preguntas, razón por la cual al lado derecho ustedes observarán un pequeño tablero donde podrán ahí incluir sus preguntas, comentarios y reflexiones, las cuales al final compartiré con nuestros invitados. Esta dinámica será grabada, así que al final ustedes recibirán un link que les permitirá acceder a este ejercicio, ¿no? Entonces, para dar inicio a nuestra dinámica, pues le voy a ceder el paso a María Obispo, quien cuenta con más de 14 años de experiencia en el campo de la comunicación y en la actualidad dirige el Departamento de Talent Engagement en JIC. Es aquí donde ella implementa planes de comunicación interna para distintos clientes. A lo largo de su trayectoria, también se ha desempeñado en el campo del periodismo, proyectos de comunicación corporativa, comunicación digital y la docencia, impartiendo cursos de estrategia digital. Es licenciada en periodismo por la Universidad de Navarra y ha participado en programas de desarrollo, en el programa de desarrollo directivo de IEC Business School. Nuevamente, María, muchas gracias por tu tiempo y te cedo la palabra. No te consigo escuchar, María. Ay, perdón, que me había quitado el micrófono para no molestar y se me quedó en silencio. Nada, decía que muchas gracias a vosotros por la invitación y sobre todo pues a todos los asistentes por el interés. He preparado una pequeña presentación para un poco hilar el discurso, entonces voy a compartir pantalla y espero que se vea bien. ¿Y me podéis confirmar que se ve correctamente? Sí. Vale. La verdad es que cuando me preguntan muchas veces y muchos de los clientes con los que trabajamos o incluso amigos de la compañía que vienen a pedirnos un poco consejos sobre cómo avanzar en temas relacionados con el talent engagement, lo primero que le decimos, y así empiezo casi todas mis presentaciones con ha cambiado todo. Yo sé que a pesar de las diferencias que pueda haber entre los distintos países, pues es cierto que ninguno de nosotros había vivido una pandemia como la actual y no nos habíamos enfrentado a un problema tan global, por lo menos en los últimos años. Es cierto que muchos de los retos que tenemos encima de la mesa ahora
Por un lado están todos los retos de tipo sanitario, pero hay otra línea que es fundamental, que son también todos los retos de tipo económico. La verdad es que el escenario es poco alentador en casi todas las economías, ¿no? Bueno, yo sé que en República Dominicana tenéis problemas muy particulares, pero también en España tenemos unos problemas también, bueno, similares. Por ejemplo, algo que nos une muchísimo es la dependencia del turismo, ¿no? España también, uno de los principales motores de su economía es el turismo y pues evidentemente a los países que lo estamos sufriendo pues es todavía peor. Sin embargo, cuando empezamos a construirla, esto hace que probablemente dentro de las organizaciones tengamos que tomar decisiones que no siempre son fáciles. Y si no las hemos tomado ya, pues las empezaremos a tomar en los próximos meses, ¿no? Sin embargo, si queremos que nuestras organizaciones o nuestros modelos de negocio o nuestra capacidad de recuperarnos siga intacta, no podemos hacerlo sin el talento, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es ese talento, ¿no? Nosotros en Talent siempre nos gusta en el equipo poner el foco en cómo es el empleado, ¿no? Cómo son los trabajadores hoy en día, cómo somos todos nosotros como profesionales. Por un lado, nosotros cada vez somos más exigentes y esto puede parecer contradictorio, ¿no? Un contexto de altos índices de desempleo nos puede parecer que nos podría valer cualquier cosa. Y es todo lo contrario, ¿no? El talento es más exigente. Nos pasa lo mismo que nos pasa como consumidores o como ciudadanos. Cada vez le pedimos más a nuestros poderes públicos, cada vez le pedimos más a las marcas como consumidores que sean más responsables y también le pedimos más a las organizaciones en las que trabajamos. Ya no nos vale que las organizaciones nos paguen bien. Eso es como que, bueno, lo damos por hecho. Le pedimos además que vayan un pasito más adelante. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de algunos trabajadores en Estados Unidos que se negaron a ir a trabajar por el miedo a un potencial contagio, ¿no? Pero también lo hemos visto durante estos años pasados, o sea, cómo los trabajadores de Amazon salieron masivamente a la calle para pedirle a Jeff Bezos un mayor compromiso contra el cambio climático. Es decir, ya no solo quiero que me paguen bien, no solo quiero tener una carrera profesional de éxito, sino necesito que mi empresa vaya un poquito más allá. Por otro lado, la inquietud es un talento que sigue estando inquieto. Esto yo lo contaba siempre prepandemia. Decía, el talento está inquieto porque estamos en un momento de transformación. Si ya estábamos inquietos antes, porque era un momento de cambio, de transformación digital, de transformación cultural, de transformación de los modelos de negocio, ahora el talento está todavía más inquieto. O sea, estamos preocupados todos y eso lo tenemos que tener en cuenta como organizaciones, ¿no? Y luego, otra de los grandes cambios o de los grandes cambios de paradigma en relación al talento, otra de las cosas que le pasa a nuestro talento ahora mismo es que tiene cada vez más poder de prescripción. Lo tenía ya antes de la pandemia, sobre todo por el auge de las redes sociales, por la capacidad que tienen los empleados de convertirse en los mejores prescriptores de las compañías, pero lo tienen todavía más ahora. Esta foto que les traigo es de ella, la persona que aparece en la fotografía, se llama Valentina. Valentina es una trabajadora de un cliente con el que trabajamos nosotros en JIC Madrid. Cuando hay un pleno en el Congreso, bueno, esta es una empresa, para que se hagan una idea, que tiene 80.000 profesionales en plantilla. O sea, es una empresa muy grande. Y lo que hacen, bueno, dan servicios de todo tipo de servicios, desde servicios de limpieza, como en el caso de Valentina, hasta servicios pues, de asistencia a domicilio,
tienen guarderías, bueno, o escuelas infantiles, tienen servicios de seguridad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Valentina se convierte en un icono? Pues porque el día en el que se declara en España el estado de alarma, en el mes de marzo, y sufrimos, bueno, pues el confinamiento que de forma más o menos restrictiva hemos vivido todos, Valentina es la persona que está en el Congreso desinfectando las tribunas y los micrófonos con los que los parlamentarios intervienen en el Congreso de los Diputados, en la Cámara. Esta compañía era una compañía con aunque es muy grande, tiene una marca poco conocida, y en ese momento Valentina pone en evidencia o se convierte en el estandarte de la importancia de las personas que están llevando a cabo los cuidados o los servicios esenciales, ¿no? La limpieza, algo que nos parecía, o profesiones que a lo mejor no tenían, y perdonadme la expresión, mucho glamour, de repente vemos que son imprescindibles para que nuestro día a día no se vea tan afectado. Y esto no solo afecta a la reputación de la compañía, sino afecta a la reputación de un sector que se ve, bueno, que de repente mejora su percepción social. A partir de ahí, bueno, hemos trabajado bastante en esta línea para hacer el reconocimiento del sector, pero me gusta la historia porque refleja muy bien algo que nosotros contamos siempre, ¿no? Que un profesional tiene muchísima mayor credibilidad, y el trabajo de una persona en concreto tiene muchísima más credibilidad que lo que podamos construir desde los perfiles corporativos. Entonces, la pregunta es, vale, este es el contexto en el que está nuestro talento, así están las cosas, ¿cómo alineo a los profesionales con los objetivos de recuperación? ¿Cómo alineo a profesionales que están inquietos porque pueden haber sufrido procesos de reestructuración empresarial, porque pueden haber sufrido despidos todos sus compañeros, porque no saben qué va a pasar mañana? Profesionales que también son exigentes porque le piden a las compañías que en momentos tan duros sean todavía más responsables, y profesionales que además, pues, si están contentos son nuestro mejor embajador, y si están descontentos o enfadados pueden acarrearnos grandes problemas, ¿no? ¿Cómo los alineo? Nosotros hemos trabajado un concepto que son las 3 Cs, ¿vale? La primera C, muy importante, necesitamos comprender cuál es la experiencia que han tenido estos profesionales, ¿vale? Cuáles son sus emociones, especialmente las que enfrentan ahora. El otro día leía un estudio de McKinsey en el que decía que no por estar en la misma situación, ni por estar en la misma empresa, ni por compartir el mismo puesto de trabajo, nos afectan igual las cosas, ¿no? Necesitamos hacer una comprensión profunda de qué es lo que les pasa a nuestros profesionales. Aquí podemos activar todo tipo de mecanismos. Hay mecanismos más tradicionales, como pueden ser las encuestas, como pueden ser los workshops, como pueden ser los focus group, para entender qué les está pasando a nuestros profesionales, qué es lo que les preocupa de verdad. Y hay otros mecanismos, por ejemplo, que estamos explorando, como pueden ser toda la parte de People Analytics, es decir, cómo somos capaces de inferir de las conversaciones que hay dentro de nuestra organización cuáles son las expectativas o los sentimientos de nuestro talento. Aquí os pongo también un caso en cuanto a comprender las emociones. Es un caso que vivimos también de primera mano con uno de nuestros clientes durante la pandemia. Es una compañía de ascensores y escalera mecánica que se llama Schindler, que tiene sede, está a nivel mundial y tiene su sede central en Suiza. Ellos sufrieron, bueno, como todas las compañías han sufrido esta crisis, ellos lo sufren especialmente en el mes de abril y tienen que hacer por primera vez en su historia un recorte de personal. En España existe una figura legal que es el ERTE, que es un recorte de personal, digamos, temporal.
tú durante un tiempo prescindes de esos trabajadores y los vuelves a recuperar más adelante. No dejan de estar en plantilla. Era una cosa que pasaba por primera vez en su compañía y bueno, empezamos a trabajar con ellos en varias líneas. Uno, darle la importancia que tenía a todo el personal técnico que estaba en la calle trabajando a pesar de que las autoridades y en todos lados nos decían quédate en casa. Por otro lado, pues intentar trabajar ese sentimiento de pertenencia a una organización. Por otro lado, acompañar a los profesionales que estaban en sus casas y que ya no estaban en la oficina y dar contenido un poco más allá del meramente corporativo, incluso contenidos relacionados con recomendaciones de series, bueno, todo tipo de lo más diverso que os podáis imaginar. ¿Qué pasa? Cuando hacemos una encuesta, la primera encuesta con los profesionales de Schindler, ellos nos dicen una cosa que a mí me abrió muchísimo los ojos y nos dijeron que lo que querían, que estaba fenomenal todo lo que estábamos haciendo y de hecho lo valoraban muy positivamente, pero decían, yo quiero saber más sobre el negocio. Y esto me enseñó una cosa que a las personas en general nos pasa a todos y creo que es un tema psicológico, sociológico, llamémoslo como queramos. No necesitamos tener buenas noticias, necesitamos saber la verdad. Si somos capaces de comprender lo que les pasa, comprender lo que necesitan saber y les respondemos con veracidad, aunque las noticias que tengamos sean duras, tendremos mucho por delante construido. Una vez que hemos, digamos, primera C, comprendemos, necesitamos entender qué es lo que le está pasando a nuestra gente. Segundo, cómo construimos relatos unificadores que nos ayuden a alinear a los colaboradores con los objetivos de negocio y sobre todo que nos ayuden a caminar todos juntos en una dirección. Va muy en línea con lo que comentaba de el foco y saber ¿no? Tener claro cuál es la verdad, cuáles son nuestros objetivos. A veces en las compañías, porque queremos proteger, incluso con fines muy lícitos y muy de protección de nuestros profesionales, tendemos a no contar todo o a contarlo de forma edulcorada, ¿no? Pues necesitamos construir relatos desde los profesionales que también movilicen en una única dirección. Hay una cosa que nos tiene que quedar, que a mí, si me dicen una sola cosa que me gustaría transmitir con esta breve charla, será esa, que es que necesitamos, la ansiedad crece en el vacío. Cuando nosotros tenemos un contexto de incertidumbre tan grande como el actual, lo peor que podemos hacer como organización es estar callados, porque eso lo único que genera es más incertidumbre dentro de las compañías y además nos puede generar que nuestros profesionales acudan a otras fuentes que a lo mejor no son las que más nos interesan para obtener la información. Por ejemplo, en España tenemos en muchas compañías una actividad sindical muy potente. Si queremos que el profesional escuche a la organización y camine unido de cara con los objetivos de negocio, tenemos que ser muy proactivos en nuestra comunicación, si no, digamos que les lanzamos a los brazos de otras fuentes, ¿no? Y luego, la parte de compartir. Una de las cosas que nos ha pasado en esta pandemia, y ahí me gustaría también que luego en la parte de debate podemos compartir experiencias, es que las redes que teníamos de comunicación interna han demostrado que no siempre eran las mejores. Yo ahora estoy trabajando nos llegan un montón de peticiones de compañías que nos dicen, oye, me he dado cuenta ahora que he tenido a mi gente trabajando desde casa, que he tenido a la gente desplazada, que he estado tiempo sin verlos. Me he dado cuenta que las redes de comunicación o los mecanismos de comunicación interna que yo tengo en la organización no sirven. Y en estas redes de comunicación interna, para mí hay varios elementos, 3 elementos clave, que como veis, yo no hablo tanto de canales, sino mucho de las personas dentro de la organización. Los líderes,
Si algo nos ha demostrado esta pandemia es que el liderazgo, y ahora veremos un poco más en profundidad, el liderazgo, el modelo de liderazgo ha cambiado radicalmente. Dos, los mandos intermedios, o sea, hay que ayudar a los managers. Y aquí volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Tú, como organización, puedes tener una comunicación muy efectiva o puedes tener unos planes ambiciosos, pero si la relación con tu jefe directo no es buena o tu jefe directo no comunica bien o tu jefe directo, eso va a calar en los profesionales, en su estado de ánimo y en su capacidad de respuesta, ¿no? Entonces, los managers, hay que ayudar a los managers a que sepan comunicar mejor. Y las redes de embajadores internos. Tenemos que favorecer, y lo veremos más adelante, esto nos lo contaba en IKEA hace poco y lo tenemos compartido en un paper que pueden consultar, pero nos decía, necesitamos trabajar, en las organizaciones nos esforzamos mucho en tener el control del mensaje y le dedicamos demasiado poco tiempo a que ese mensaje se descontrole. ¿Qué quiero decir con que se descontrole? Que de repente se haga más grande, que vaya pasando de una persona a la siguiente, que haya redes de comunicación de verdad efectivas dentro de la organización. Después de las 3 Cs, 2 cosas para puntualizar y no me quiero extender mucho porque no quiero robar más tiempo. 2 cosas importantes. Las emociones. Estamos en un contexto de especial vulnerabilidad, donde todos estamos muy sensibles. Lo hemos visto en casi todos los países, se ve en casi todas las economías, la radicalización de los pensamientos políticos, los enfrentamientos, la forma de, bueno, el tipo de comunicación, y eso solo refleja un momento de vulnerabilidad. Entonces, no podemos dirigirnos a nuestros profesionales solo usando la razón, sino que tenemos que entender que las emociones juegan un papel muy destacado. Y por otro lado, necesitamos estrategias de conexión flexibles. Hoy más que nunca tiene sentido esa frase de necesitamos un plan para saltárnoslo después. Es decir, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Ahora lo comentaba con Cecilia preparando esta sesión, ¿no? Y decíamos, oye, a nosotros nos pasó en España, ¿no? Que en junio tuvimos una especie de, bueno, de ilusión de que esto era algo más o menos superado, tuvimos un verano bueno y empezamos a hablar de la nueva normalidad, de la época post-COVID. ¿Qué ha pasado? Que estamos en octubre y estamos, bueno, no tan mal, gracias a Dios, pero bueno, no estamos bien. No podemos hablar de una época post-COVID. Entonces, necesitamos que nuestras estrategias también sean flexibles, o sea, que a lo mejor lo que hoy es válido, mañana no lo es. No tenemos que tener miedo de romper los planes si no nos sirven y tener capacidad de reacción. Las empresas del futuro son empresas que reaccionan rápido y eso tenemos que integrarlo en nuestros mecanismos de comunicación y de nuestros mecanismos de conexión con el talento. A nivel resumen, cosas que son importantes en esta nueva forma de conectar. Uno, como decíamos, el auge de un nuevo liderazgo. Un liderazgo que se mueve bien líderes que se mueven bien en la incertidumbre y también que aprendan al vuelo. O sea, que aprendan cosas nuevas, que no tengan miedo de cambiar, que estén más volcados en las... Ahí hay os recomiendo muchísimo, porque para mí es un ejemplo de comunicación buenísimo en momentos de incertidumbre, un vídeo que manda el CEO de Marriott, que bueno, para todos los profesionales de la empresa, de una sinceridad aplastante y sobre todo con una emotividad, el discurso que no habíamos visto antes en directivos de primer nivel. Y creo que es una nueva forma de hacer las cosas que se va a quedar. Luego lo que hablábamos, el descontrol de los mensajes, ¿no? Apostemos también, no estemos tan empeñados en que todo el mundo
en que el mensaje esté muy controlado, sino empeñémonos más en que el mensaje se difunda, aunque eso suponga que la gente lo haga suyo y lo cuente de una forma distinta. Luego, lo que hemos visto es la transformación digital es ya también cultural. Esto sobre todo pasa en compañías más de servicios o de oficina, que estamos viendo compañías que a lo mejor tenían implantado el teletrabajo, el home office y que, bueno, o que dudaban si ponerlo o no ponerlo, ahora ya está. Herramientas colaborativas, trabajo en remoto, agile, todo esto que era, bueno, como la línea era algo que se vislumbraba como el futuro. Hay muchas personas que hablan de que lo que ha hecho la pandemia en realidad no ha traído cosas que no estuviesen previstas, ¿no?, a las organizaciones, sino que ha acelerado la transformación. Lo que tenía pendiente la transformación digital era la transformación cultural y creo que eso no ha avanzado con mucha fuerza. Lo que hablábamos de las personas y las emociones y sus emociones en el centro, me contaba un directivo de una empresa energética muy grande española, vamos, de las más grandes, y me decía, nosotros empezamos todos los días el comité de dirección, incluso el consejo de administración, preguntando primero por nuestra gente, y eso no había pasado nunca. Cada vez tenemos que ser conscientes de que no vamos a salir de esta si no tenemos a la gente alineada con nuestros objetivos. Luego, una nueva escala de valores. Es probable que nos empecemos a fijarnos más a la hora de valorar compañías, nuevos valores como pueden ser la seguridad, la estabilidad, o incluso que las compañías que ahora lo hagan bien van a tener mucho camino ganado. Ahora hablábamos hace poco de temas de contratación o de marca empleadora que parece un poco contradictorio en estos momentos y, sin embargo, construir una marca lleva tiempo y destruirla es muy rápido. Si en un momento tan importante como el actual nosotros no trabajamos, no construimos, probablemente cuando esto termine y cuando vengan vacas más gordas, pues no estaremos bien posicionados, ¿no? Luego, del orgullo de pertenencia latente al patente, esto nos ha pasado. De repente, las personas que están en compañías que de verdad lo están haciendo bien tienen ganas de contar que trabajan allí, están contentos de decirlo. La comunicación interna, fundamental para construir confianza, lo que comentaba antes. Solo un mensaje, la ansiedad crece en el vacío, y esto es el mensaje que me gustaría que se quedase. Si no aprovechamos ahora para construir confianza con nuestros empleados o con nuestros trabajadores, perderemos un tren que no va a volver. Y luego la parte de volver a los básicos. En momentos de incertidumbre es importante volver o reflexionar sobre de verdad cuál es nuestro propósito de organización y cuáles son nuestros valores. Y probablemente, si tenemos los valores y el propósito de la compañía bien definido, estos nos darán las claves para responder en momentos un poco más inciertos. Y esto era todo por mi parte. No, creo que de tiempo más o menos me he ajustado al tiempo que me tocaba, Cecilia, así que bueno. Vamos bien. Y ya nos aparecen algunas interrogantes y preguntas que al final de la dinámica pues te las transmitiré. Y también a las demás personas que nos acompañan, pues los invito a que a lo largo de las presentaciones pues nos compartan sus reflexiones también. Bueno, me gustaría dar pase ahora a Freddy. Freddy es ingeniero civil con especialidad en ciencias del medio ambiente, con más de 20 años de experiencia laboral, 14 de ellos desarrollados en Hensbrands. También sobresale su paso por la docencia como profesor de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En Hensbrands ha tenido bajo su responsabilidad diversas gerencias, algunas de ellas vinculadas a la responsabilidad social corporativa, proyectos de sostenibilidad, mantenimiento y manejo de crisis y gerencia de recursos humanos, que es actualmente su posición.
Freddy, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Cecilia. Buenos días a todos. Déjenme ver si puedo subir esta partecita acá. Sí, ¿Pueden ver ahí? Lo podemos ver. Bien, muchas gracias. Nada, reiterar las gracias a Llorente y Cuenca por la invitación y a los participantes pues, por el interés mostrado. Antes de iniciar, ¿verdad? Pues me gustaría poner en contexto lo que significa nuestra compañía aquí en el país. Hanesbrands es una compañía que tiene ya 119 años en el mercado, 48 de ellos acá en República Dominicana. Tiene más de 68,000 empleados que se dedican al rubro de la manufactura textil. Tenemos presencia en más de 40 países a nivel del mundo. Aquí en República Dominicana tenemos más de 6,000 empleados. Tenemos un grupo que labora en las plantas de San Isidro y de las Américas, en la parte de costura. Y tenemos una planta textil en Bonao, que tienen por nombre Dos Ríos Textiles, Hanesbrands Dos Ríos Textiles. Aquí tienen en la presentación algunas de nuestras marcas más importantes, Champion, Hanes, Maidenform, Bali, para que puedan poner algunas marcas en su mente. Creo que muchos de ustedes utilizan de estas marcas. Nuestra sede central está en Carolina del Norte, en Winston-Salem, y nada. Nuevamente, las gracias a ustedes por escuchar un poquito Freddy, sobre las reflexiones. Hola, al momento disculpa. No sé Ajá. qué ha pasado al momento de proyectar o de compartir tu pantalla. Solo se ve una parte de la PPT. Si quieres, sácalo del modo presentación para que se pueda visualizar. A ver, sí. A ver, ahí se ve mejor, se ve toda la pantalla. A ver, mantengámoslo así entonces. Perfecto. Bueno, pues al recibir la invitación de Llorente y Cuenca, ¿verdad? Pues sobre reflexiones de lo que hemos vivido con la pandemia, pues pensamos en hacernos 4 preguntas, acompañados de Cecilia, en todo el proceso. La primera de ellas es: ¿qué desafío identificamos al iniciar la pandemia? ¿Verdad? Y en un momento, pues María mencionó mucho la palabra incertidumbre. Y eso fue lo primero que sentimos, ¿verdad? Mucho miedo, mucha incertidumbre para saber a qué nos enfrentábamos, cómo íbamos a manejar una situación de este tipo, a la que no nos había, una generación como la nuestra no se había visto expuesta anteriormente. Al principio, yo recuerdo en febrero, marzo, que solamente llegaban las informaciones que venían de Europa, de Asia, y no sabíamos cómo nos íbamos a ver nosotros impactados acá. Y creo que lo que estamos acá recordamos siempre al ciudadano italiano, que fue la primera persona que resultó infectada con este virus, y de ahí para acá vimos nuestra realidad, ¿verdad? De que el virus había llegado acá y que necesitábamos inmediatamente empezar a implementar acciones nuevas para todos nosotros. Y trabajar nosotros con una eleomanía del tamaño que les mencioné anteriormente y de todos los niveles, porque tenemos empleados y de todos los roles profesionales que usted se puede imaginar, pues representaba un reto bastante grande. Uno de los retos más grandes primero fue la salud y la seguridad de ellos, pero el otro era el miedo de la seguridad de empleo, porque veían lo que estaba pasando en otras comunidades, en otras ciudades, y la gente decía: ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? Trabajar todo eso fue el primer desafío que nosotros realmente tuvimos que enfrentar. Luego también, alineado con lo que mencionaba María, la comunicación. O sea, nosotros sentíamos que teníamos canales de comunicación muy robustos, pero de comunicación dentro de la facilidad. Fuera de la facilidad, tener todos los empleados fuera y poder comunicarnos con ellos ya era otro tema. Y no, realmente no estábamos listos para enfrentar una situación como tal. Pero creo que fuimos bastante proactivos. La compañía no era muy abierta a utilizar redes sociales y nada, tuvimos que utilizarla de forma inmediata, y realmente fue un gran apoyo para poder comunicar
todo lo que estaba pasando sin tener los empleados dentro de la planta. Ustedes recuerdan que había mucha confusión, mucha información oficial y no oficial llegando de todos lados, y eso traía a confundir a la gente y atemorizaba aún más a la gente. Entonces, manejar esa situación fue un gran desafío. También, cuando pongo aquí interna, me refiero con nuestros empleados aquí de manera local y con nuestro corporativo, porque también necesitábamos dirección del corporativo, y manejar todo esto fue realmente un tema del que creo salimos bien librados, pero fue un desafío. Cuando hablo de la externa, me refiero ya a todas las direcciones gubernamentales que vinieron. O sea, nosotros lo pudimos vivir, nos informaban de un toque de queda quizá de un día para otro, de que teníamos que cerrar operaciones, etcétera. Todo fue muy rápido, y manejar esa comunicación directa con las entidades gubernamentales también fue un desafío. Ya luego, cuando empezamos con todos los procesos de fase y todo eso, comunicando con los ministerios, fue uno de los desafíos más grandes que se nos presentaron. Luego viene el tema de poder adaptarnos a todas las medidas que venían llegando, adaptar nuestras facilidades, adaptar la idiosincrasia de nuestra gente, etcétera. O sea, muchas medidas nuevas para implementar en muy poco tiempo para poder movernos hacia el siguiente punto, que era la gestión del negocio. O sea, nosotros, si bien estábamos preocupados por la salud, integridad física de la gente, también estábamos preocupados por su salud financiera. O sea, el tema no era simplemente cerremos, veamos qué va a pasar y esperemos haber sentado. No, teníamos que ver cómo íbamos a gestionar lo que teníamos como negocio, y teníamos compromisos con clientes que teníamos que resolver. Muchas situaciones que tenían que ver con la gestión del negocio y con esa adaptación que teníamos que llevar a cabo en lo inmediato para continuar. Nosotros, al ser un rubro de manufactura textil, al inicio no éramos una compañía que podía seguir operando, porque no éramos en ese momento una compañía que tenía que brindar un servicio vital para la nación en su momento. Pero eso cambió, y yo les voy a hablar un momentito de eso. Ya les mencionaba, ¿verdad?, la parte de la seguridad y salud. O sea, en muy poco tiempo tuvimos que modificar toda la dinámica de trabajo, modificar nuestras infraestructuras, y fue de los desafíos más grandes que tuvimos que enfrentar. El trabajo remoto, para nosotros, como una compañía que trabaja con tanta gente, con la gente en las plantas, el trabajo remoto para nosotros es un paradigma. O sea, nosotros ya veíamos como otras compañías, y voy a poner un ejemplo, ¿verdad?, de una compañía que todos conocemos, porque su ambiente laboral se basa en mucha relajación, como Google, por ejemplo, que tiene, y otras compañías que se dedican al rubro digital y de aplicaciones, etcétera, que podían trabajar remoto. Acá, como nosotros tenemos que trabajar con gente directamente, pues el trabajo remoto no era una opción, pero tuvimos que cambiar rápidamente y movernos en la dirección de tener un grupo de personas, los que sí podían, de trabajar de manera remota, y nos ha dado bastante resultado hasta el momento. También tuvimos que trabajar mucho con reducir esa brecha digital entre empleados, asociados que nosotros teníamos que sí tenían todas las habilidades para poder trabajar de manera remota, pero otros que no. Entonces también tuvimos que trabajar eso. Y también tuvimos que, de manera inmediata, proveer un grupo, un sinnúmero de computadoras, de PC, facilitar Wi-Fi, etcétera, para poder continuar hasta cierto punto con la dinámica del negocio. La segunda pregunta que nos hicimos fue resiliencia en los tiempos de COVID. Vimos los desafíos, algunos de ellos, ¿verdad? Por el tiempo estamos haciéndolo un poquito rápido. Pero durante el momento de COVID, que ya asumimos, esto es lo que tenemos que movernos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo primero que quiero mencionar es reinventarse. Y aquí quiero destacar el liderazgo de la compañía. O sea, nosotros
una compañía que se dedica al rubro textil, hace camisetas, brasieles, pantaloncillos, etcétera. O sea, ese es el rubro de la compañía. Hubo una iniciativa liderada ya en el corporativo de que la compañía se moviera a hacer máscaras, mascarillas y hacer batas médicas. Una iniciativa que apoyaba la situación que estábamos viviendo en ese momento, porque iba a proveer insumos para manejar la situación que estábamos viviendo en ese momento, pero que también ayudaba a que el negocio no se detuviera y que continuáramos nosotros, porque pasábamos a ser ya una compañía que se dedica solo al rubro textil, que quizás no es una necesidad básica, a una que sí era una necesidad básica de momento. Entonces, eso ayudó a que nosotros pudiéramos continuar operando y que el negocio se viera menos afectado. No quiere decir que no se afectó, y cuando dispongo aquí que el negocio no se detuvo, es que quiero decir que sí continuamos, no continuamos con la cantidad de empleados, porque teníamos que respetar todas las medidas que nos estaban requiriendo para evitar los contagios, y de manera paulatina, pues fuimos recuperando nuestras operaciones. Entonces, eso fue supremamente importante para la salud del negocio y también para que nuestros empleados fueran lo menos impactados posible por esta situación que estábamos viviendo. ¿Qué nos ayudó a nosotros a poder reincorporar a esos empleados que en ese momento de incertidumbre, donde la gente le estábamos diciendo un mensaje de quédate en casa, no salga, tienes que quedarte en casa porque si sales te vas a contagiar y no conocemos bien el virus, no tenemos la capacidad médica de atenderte en un hospital? O sea, ese era el mensaje. Y sin embargo nosotros por otro lado diciéndole, mira, necesitamos tu ayuda, además de que tú vas a beneficiar a la población haciendo mascarillas, tu trabajo va a continuar. Entonces eran mensajes ahí medios encontrados, pero nos ayudó mucho la cultura organizacional de la compañía, una cultura organizacional que es de mucho caring con la gente. Entonces cuando se hizo el llamado para reincorporar a nuestros asociados, la realidad es que ellos atendieron, porque ellos sabían que la compañía de ninguna manera iba a poner en riesgo la salud de ellos y la de su familia. Entonces, como fundamento, el tener una cultura ya de muchos años acá, de caring, de que realmente lo más importante es la gente y su familia, pues entonces nos ayudó a nosotros poder continuar empujando este barco. Para nosotros, es verdad, llevar el mensaje de vengan, vamos a hacer esto. Al principio nosotros teníamos mucha resistencia, nos ayudó mucho el empuje de nuestro corporativo de decir, señores, tenemos que vencer el miedo y tenemos que salir adelante porque lo que puede venir después de la pandemia puede ser peor que lo que estamos viviendo ahora mismo en la pandemia. Entonces, el transmitirle también lo que ellos nos transmitieron a nosotros y nosotros poder transmitirlo eso a nuestra gente fue de vital importancia para que la compañía dentro de toda esta situación pues se mantenga más o menos a flote. Saben que son muchos los hábitos que hemos tenido que implementar en nuestra gente, y aquí viene otra vez el tema de comunicación. Tuvimos que cambiar todo el plan de vuelo que nosotros teníamos. O sea, todo el plan de vuelo cambió y tuvimos que empezar todos los programas y todas las campañas que nosotros teníamos para otra cosa. Tuvimos que inventar nuevos programas y nuevas campañas para poder llevar a nuestra gente conciencia de que teníamos que ir a trabajar, pero que teníamos que cambiar muchísimo de los hábitos que ya teníamos. Ustedes conocen mucho de eso, todo el distanciamiento social, toda la situación de higienización que conlleva el mantenernos sanos. Y en las plantas hacer unas adecuaciones de mucha inversión, un gran trabajo, ¿verdad? Y aquí la comunicación fue vital. O sea, nosotros apoyados en nuevas campañas que tuvimos que hacer, pues pudimos llevar el mensaje a nuestra gente de ese cambio de cultura. No se abracen, no se den la mano. Ustedes saben que el dominicano es muy cariñoso. Trabajar con eso fue una tarea. Todavía tenemos tenemos espacio, ¿verdad?, que caminar, pero ya estamos adaptados un poquito a la nueva normalidad.
La optimización de recursos, ¿verdad? Nosotros inmediatamente tuvimos que prescindir de personal que por ser vulnerable pues no estaba con nosotros. Y aquí esto es muy importante. Nosotros tener personas en la estructura organizacional que son expertos y que luego no cuento con ese experto para hacer una tarea específica es complejo. Entonces, nosotros aprendimos con esto, o sea, de que nosotros realmente necesitamos, si ciertamente tenemos que tener expertos, tenemos que tener personas que tengan un trabajo multidisciplinario, que hagan diferentes roles y que todos los roles se complementen entre sí para que cuando tengamos una situación como la que se nos presentó, no podamos llevar a cabo una tarea porque no tenemos una persona X, Y, Z. Aquí demostramos bastante en este sentido, pero es importante que tengamos eso siempre bien pendiente para cuando esperemos que no nos vuelva a pasar, pero si nos vuelve a pasar algo. Reducción de gastos, ¿verdad? Nosotros tuvimos que ajustarnos los cinturones. Cuando hablo de reducción de gastos, dejar de gastar en una cosa, pero para gastar en todo lo que tuvimos nosotros que invertir en cambiar nuestras infraestructuras, en hacer pruebas de COVID, en proveer de EPPs a todos nuestros empleados. O sea, todavía estamos gastando muchísimo dinero en eso y también teníamos que velar porque el costo de la compañía se viera bien ante nuestro corporativo. O sea que esa parte ahí es de las partes que hemos tenido que nosotros trabajar más de cerca para que no se nos salga esto de las manos. Y yo quería resaltar, porque creo que el gobierno jugó un rol preponderante para nosotros salir adelante con todo esto. Algo nunca visto y nunca vivido bueno, sí visto y vivido, pero no en nuestra generación. El gobierno lo asumió, creó plataformas, tomó decisiones oportunas, y yo se los digo porque yo tengo la oportunidad de ver las otras operaciones que tiene Heinz en El Salvador, en Honduras, en Centroamérica en general. Veo las disposiciones que se hicieron con los empleados allá, y las decisiones gubernamentales que se tomaron allá, y nosotros de verdad que tenemos que sentirnos orgullosos de cómo el gobierno, independientemente de que si préstamo, de lo que sea, o sea, accionó, que creo que es lo importante. Los que trabajamos en recursos humanos sabemos que hemos cogido mucha lucha con fase 1, con fase 2, con la tesorería, no contábamos con una comunicación directa con los ministerios, etcétera. Pero realmente creo que la gestión fue muy importante y el apoyo que dio pues nos ayudó a seguir adelante. La tercera pregunta o reflexión viene sobre lecciones aprendidas. Lo primero que quiero resaltar es realmente el valor de nuestra cultura organizacional. Se lo mencioné anteriormente en la parte de resiliencia y es una realidad. O sea, nosotros está todo el tiempo hablando con la gente que lo más importante para nosotros son ellos, pagó sus frutos ahora. Y si nosotros no hubiésemos tenido ese trabajo realizado antes de la pandemia, pues lo que tenemos hoy en día no hubiese tenido el mismo resultado. Eso es una realidad. Y les mencionaba, o sea, de que el empleado sabe que aquí para nosotros prioritarios son ellos y su familia y nuestra comunidad como tal. Entonces eso pay off en estos momentos. Les mencioné sobre la estructura organizacional. Es importantísimo nosotros tener backups, de nosotros tener personas que puedan hacer diferentes roles para que cuando se nos presente una situación poder salir adelante. Ahorita María puso esta palabra flexibles. Nosotros tenemos que ser flexibles, tenemos que ser más recursivos. O sea, tenemos que tener una apertura mental diferente hacia el cambio para poder afrontar situaciones de este tipo. Y resaltar nuevamente, ¿verdad?, que cuando tenemos también un liderazgo con una visión oportuna, que no se queda solamente con la incertidumbre y con el miedo, sino que ve más allá. Eso ayuda muchísimo a que se salga hacia adelante. Como segundo punto, pues el valor de la estructura de nuestros sistemas. Cuando yo escribí esto, pensaba mucho en cuando a nosotros nos dan álgebra y matemática, que uno dice que ¿para qué yo uso esto en el futuro? Bueno, lo mismo pienso yo como cuando estamos haciendo los planes de contingencia. Nosotros hacemos planes de contingencia, lo hacemos a regañadientes porque decimos lo mismo. ¿Para qué vamos a esto? ¿Para qué cuándo vamos a implementar estos planes?
bueno, nosotros no teníamos un plan para una pandemia, eso no es cierto si yo le digo eso. Pero el tener planes de contingencia para manejar nuestro proceso y procedimientos claros y definidos nos ayudó a manejar de una manera más estratégica la situación de la pandemia. Eso es sin duda. O sea, si no hubiésemos tenido una estructura de fondo para manejar situaciones de crisis, pues creo que se nos hubiese podido salir de la mano esta situación. Como tercer punto, pues, el ser una empresa orientada hacia lo green nos apoyó mucho, porque el tener a todos los directivos en sus casas y tener que buscar aprobaciones para nosotros poder salir con situaciones, pues ya como teníamos muchos procesos digitalizados, fue mucho más fácil. Ya una firma no la podían mandar digital, ya un sello podía ser digital, ya estábamos listos para eso y nos ayudó a poder canalizar algunas de las situaciones que nos presentaran de manera más rápida. Ya por último, ¿verdad? Mirando hacia el futuro, 6 puntitos, ¿verdad? Tenemos que asumir esta nueva normalidad. O sea, nosotros tenemos la expectativa de verdad de que surja una vacuna y de que esto se solucione en algún momento. También hay muchas opiniones encontradas con esto. Mientras tanto, asumamos la nueva normalidad y sigamos trabajando y moviéndonos para empujar, en el caso nuestra operación y como ciudadanos, pues empujar nuestro país. Seguir optimizando recursos. Esto no quiere decir que vamos a hacer terminaciones masivas ni nada de eso. Es nosotros poder hacer más con menos, tener las personas indicadas en cada posición y ajustarnos para que el negocio sea sostenible. Mantener la confianza. Cuando hablo de mantener la confianza, digo de todos nuestros empleados para con nosotros, de la corporación en las operaciones en el país para que esto continúe, de la corporación en el país mismo. Es un tema muy importante que la confianza esté ahí para que nosotros podamos seguir desarrollándonos y tener sostenibilidad hacia el futuro. Aprender, desaprender, ¿verdad? Hemos aprendido y vamos a continuar aprendiendo muchísimo con esto, pero también hemos tenido que ir cambiando el chip que tenemos en estos momentos, desaprender muchas cosas y cambiar muchos paradigmas, quitarnos muchas cosas que estamos acostumbrados por años a hacerla de una manera. Fortalecer nuestras vías de comunicación dentro de la empresa. Ya con Llorente y Cuenca estamos hablando de unos planes, de ver cómo nosotros nos salimos de redes sociales y tenemos nuestras redes sociales internas. Y adaptación de nuestro programa de actividades. Nosotros dentro de nuestra cultura organizacional llevamos a cabo un sinnúmero de actividades que han sido impactadas por esta situación de la pandemia del COVID-19, que nos pueden hacer perder un camino grande que hemos recorrido con nuestra gente. Entonces, ahora mismo tenemos que buscar la forma de nosotros adaptar todo eso que nosotros hacemos con la gente de otra manera o traer nuevas iniciativas. Es un trabajo arduo que tenemos, pero no podemos dejar que el camino recorrido se pierda por esta situación. Muchísimas gracias. Freddy, muchísimas gracias a ti por tus reflexiones. Sin lugar a dudas, un bonito caso de éxito que claramente me quedo con 2 frases, ¿no? O 2 puntos. El valor de la cultura organizacional, esto ya ustedes lo vienen trabajando desde antes, forma parte de la cultura de HENS. La importancia de la digitalización del negocio. Creo que sin estas 2 claves hubiera sido muy difícil hacer esa readaptación del negocio en plena crisis. Entonces es una bonita reflexión y un bonito caso que creo ha sido muy, muy provechoso compartirlo. Pues bueno, me gustaría dar pase ahora a nuestra tercera invitada, Alicia Paulino. Con base en Santo Domingo también, es Headhunter regional y directora general de Advancer Professional Solution, firma boutique de consultoría de recursos humanos con expertise en la selección de mandos medios y gerenciales y también reclutamiento estratégico. Alicia también es socia y country manager de la consultoría Alfredo Pérez y Asociados. Ella es psicóloga industrial con más de 25 años de experiencia en el área de gestión humana, con énfasis en procesos de atracción de talento con una visión estratégica.
Alicia, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo y el espacio también es todo tuyo. No, a ustedes sobre todo. ¿Me escuchan? A ver. Sí, perfectamente. Genial. Bueno, primero que nada, un gusto compartir este momentito con ustedes. Gracias a Llorente y Cuenca por la invitación. Es para nosotros un honor pues aportar dentro de nuestra experiencia como firma, pues cómo está el mercado, cómo se están manejando las cosas. Voy a compartir la presentación, si me permiten. A ver, vamos a ver si logramos conectar. A ver. Sí, se ve. ¿Se ve? Perfecto. Pues bien, muchos de los temas que, bueno, voy a tratar de hacer lo más breve posible, sobre todo porque nuestros compañeros María y Freddy pues han tocado gran parte de algunos de estos puntos que entiendo también que inciden en lo que es el tema de hoy. Alicia, disculpa que te interrumpa. Yo te escucho bien, tal vez sí un poco más bajo, pero se escucha, pero algunas personas están comentando que no se escucha del todo bien. No sé si te puedes acercar un poquito más al micrófono. ¿Me escuchan ahí? Hola, hola. Sí, ahí está. A ver si nos mantenemos cerca del micrófono y ahí todo. Genial. Entonces, a ver, ay, perdón. Aquí se me salió. Vamos a ver de nuevo. ¿Me confirman si funciona? Todavía no aparece. ¿Ya estás compartiendo? Sí. A ver, si quieres deja de compartir y yo intento desde aquí. Genial. Déjame salir entonces. Permíteme, que creo que ya... Ok. A ver. Sí, lo puedo ver y nada, el comentario del micro nada más. Ok. Pues bien, le cuento un poquito sobre APS o APS Talentos, como nos conocen. Somos una firma de consultoría y que nos hemos ya especializado a través de estos 20 años de vida institucional en brindar apoyo a diferentes clientes en la región en temas de reclutamiento y también manejo outsourcing y tercerización. Acá brevemente le pongo algunos de los, les comparto algunos del portafolio de servicio que ofrecemos. Y básicamente, como ven, nos enfocamos de cabeza a lo que es dar ese apoyo a las áreas de gestión humana. Entonces, vamos directo al tema. ¿Qué fue lo que sucedió? Obviamente, esta pandemia nos ha movido el piso. Hemos perdido millones de puestos a nivel mundial y yo creo que el mayor challenge que tienen las empresas ahora mismo es atraer, retener y fidelizar a esos recursos que sin duda son parte clave en cualquier operación, por pequeña que sea la empresa. ¿Qué hemos notado nosotros como Headhunters desde marzo que comenzó todo esto? Yo siento que obviamente la incertidumbre es lo que nos ha sacudido a todos por igual. Muchas empresas, y eso lo vemos, todavía lo sentimos, han mantenido un congelamiento de la contratación, han reducido personal, pero otras industrias, y muchas nos han sorprendido incluso, han activado y han reenfocado la captación de talentos para puestos críticos. El reenfoque y la virtualidad. La pandemia sin duda transformó las prioridades de las organizaciones, como sabemos, y nos hemos visto forzados a explorar y a profundizar y a tratar de atraer talentos que son híbridos. Cuando hablo de híbridos me refiero a tener un equilibrio tanto en las habilidades blandas como en las duras. Debemos enfocarnos en lo que es la transformación, incluso en nosotros que trabajamos temas de manual de puestos, o sea, ya lo que es el perfil como tal. Tenemos que reajustar muchos de esos perfiles ya existentes con
estos nuevos competencias y habilidades de acuerdo a lo que nos espera, que es un escenario altamente virtualizado, sin dudas. En base a lo que hemos podido experimentar, sobre todo yo diría de 1 mes y medio, 2 meses para acá, que es cuando, por lo menos en Dominicana, se ha sentido más ese arranque poco a poco, está el espíritu colaborativo. Una persona tiene realmente que, y es como decía Freddy, la parte del multitasking, siento que es muy importante. La empatía. Muchos piden empatía de parte de la empresa, que sin duda es algo sumamente clave, pero también el colaborador debe entender las angustias por las que atraviesa la empresa, de cómo sostener mientras no se está produciendo plata. La resiliencia, la capacidad de adaptarse, el compromiso, eso es importantísimo. Una persona que te diga, bueno, si estuviéramos trabajando en un escenario normal, yo te trabajo de 8 a 5 y ya estoy en modalidad familia, lo cual es lógico, pero la dinámica ha cambiado. Mira, por ejemplo, ayer nos pasó, justamente conversaba con una de nuestras consultoras, se tuvo que cuadrar, y ahí es donde viene la flexibilidad, se tuvo que cuadrar una entrevista con un candidato fuera de los horarios regulares, porque la misma persona que estaba citada para las 5 tuvo que moverse para las 8 de la noche por un tema de compromisos personales causados por la misma pandemia, muchas veces hasta los entaponamientos que se forman por este tema del toque de queda, y uno tiene que realmente abrirse a esa flexibilidad. En situaciones quizás pasadas, una persona que no cumple la formalidad y tener el respeto de honrar un tiempo determinado asignado para una entrevista, probablemente lo tomábamos en cuenta y hasta podríamos descartarlo. Pero sin dudas, uno tiene que realmente entender, a veces incluso hasta las entrevistas y hasta las reuniones que tienen en los equipos de trabajo se ven afectadas por un niño que está llorando, como me comentaba una de nuestras consultoras recientemente esta semana, tuvo que llevar una entrevista y se tuvo que sentar a su chiquito en las piernas. Y hay que tener, vuelvo y enfatizo, esa flexibilidad si queremos pues lograr pues salir de esta triunfante. Otras de las habilidades y cualidades y valores es la destreza digital. Obviamente no hemos visto, aunque ya venía la regulación digital, sin duda con un buen ritmo, nos hemos visto forzados a ponernos las pilas, como bien decimos acá en Dominicana, y sacar de abajo. La comunicación asertiva, tener un liderazgo positivo, tener también la creatividad de reinventarnos. Dependiendo de la industria, miren, por ejemplo, nosotros, en 20 años que tenemos de gestión, brindando servicios justamente de recursos humanos, nunca nos habíamos enfocado en sentarnos y hacer ese coaching con esas personas que se han quedado sin trabajo y que están en búsqueda. Siempre nos habíamos enfocado sobre todo, apoyar las necesidades de los clientes, de las empresas, de las multinacionales que confían en nuestro criterio de selección. Y dentro de toda esta vorágine tuvimos que crear esta división que justamente lo que hace es dar ese acompañamiento y preparar a potenciales candidatos de cómo manejar desde su currículum, de las entrevistas virtuales, cómo se manejan, incluso currículums que se hacen ahora en base a videos. O sea, todo eso ha sido muy interesante ver cómo en tan poco tiempo y la misma necesidad, pues se ha tenido uno que subir en esta ola de cambio. Y por último, yo siento que lo que es la inteligencia emocional ahora va a tener más peso que nunca, sobre todo de cómo se manejan todos estos cambios, porque sin dudas, fíjense, yo misma pensaba
que ya después de verano ya íbamos a estar todo normal y ni siquiera a diciembre ya esto se iba a ver extinguido. Y fíjense como hoy mismo, viendo el periódico, veo que en Europa están cerrando nuevamente. Y eso sin duda asusta porque no le vemos la luz al final del túnel. ¿Qué buscan los colaboradores? Obviamente la estabilidad, que se preocupen por el bienestar, la empatía, como hablaba ahorita, señores, entender que no todo el mundo tiene pues los recursos informáticos, el espacio, las comodidades en sus casas para poderse conectar. Señores, cosas tan básicas como uno que quizás tiene la dicha de gozar de una conexión de internet rápida, en un entorno agradable, incluso sobre todo privado dentro de sus espacios. No todo el mundo pues puede tener lo mismo. Entonces, en esos momentos, de repente hacen reuniones virtuales de equipos y falta alguien, señores, pero piensen, de repente y se le acabó. Yo misma he aprendido que ni sabía que habían tarjetitas de internet que uno compraba y se conectaba. Fíjense cómo uno ve ponerse en los zapatos sobre todo del otro y entender. Se busca un ambiente laboral seguro, genera flexibilidad de horario. Hemos visto muchos clientes que pues se han acogido a la parte de lo que es el trabajo remoto. Y sobre todo, creo muy importante, cómo debemos nosotros también facilitar esas herramientas a personas que de repente tienen ese gap generacional. No es lo mismo hablar con un millennial que le presentas una herramienta y de una vez se vuelve diestro rápidamente a personas quizás de áreas más tradicionales. Por ponerte un ejemplo, una persona de contabilidad que quizás hacen trabajos un poquito más mecánicos. O sea, es muy desafiante. Hemos visto muchas empresas que también brindan el apoyo psicológico a sus empleados. Como muchos saben, los que viven en Dominicana, el mismo sistema de salud y los planes médicos que ofrecen, tanto privados como públicos, no incluyen ese acompañamiento psicológico. Y muchas veces, cuando ya una persona da señales de que requiere ese poquito de encaminarse y orientarse, es un poco tarde. Hemos visto casos de personas que inclusive han acudido al suicidio, no solamente acá, sino pues derivado de todo este trauma que estamos viviendo. También hemos notado clientes que proveen a los empleados, sobre todo en los bancos, las estructuras y las facilidades de que ellos mismos puedan adquirir equipos, escritorios, sillas y poder crear esa esquinita tranquila de trabajo, apoyarles también en sus gastos de consumo de energía, de internet. Y creo que todas estas son cosas que una persona que está contemplando hacer un cambio o está contemplando unirse al equipo de determinada empresa, pues lo pondera y lo toma sin dudas en consideración. Acá, pues obviamente entra un poquito de lo que le acabamos de comentar ahora, cómo se ha fomentado el teletrabajo, las nuevas herramientas, sobre todo crear políticas especiales para esos grupos que son vulnerables, ya sea por temas médicos, por edad, y pues tratar de buscarle la vuelta. Nosotros mismos acá en la firma tenemos personas que entran dentro de ese rango y lo que hemos optado es por primero brindarle toda la flexibilidad de que puedan seguir remotos, aun cuando el mercado aparentemente pues ha tomado ya un poquito de actividad en lo que es la operación diaria. Bueno, básicamente acá es parte de lo que hemos ya comentado. Entonces, vamos a ver cuáles son esos desafíos que hemos encontrado. De parte de los desafíos que enfrentan los colaboradores, está la brecha generacional, como hablaba ahorita. No todo el mundo le coge el truquito, sobre todo a todas estas herramientas.
no todo el mundo está acostumbrado a manejar pues temas, o sea, procesos como si fueran proyectos que tienen o sea, el seguimiento. Entonces, ahí es donde entra la importancia de poder capacitar. Tenemos a nuestras manos una cantidad de herramientas y también de programas, incluso gratuitos, donde siento que es bien importante pues encaminar a nuestros asociados para poder fortalecer esas áreas donde puedan necesitar. Espacio y condiciones adecuadas, como le decía ahorita, no necesariamente todo el mundo tiene esa facilidad. Hay familias donde incluso lo que solamente hay es una sola computadora y se tiene que compartir también con la dinámica de los niños, que eso es otra realidad. Fíjense cómo tenemos instituciones educativas que todavía ni siquiera al día de hoy, ya a mitad de octubre, han comenzado. Entonces, es una serie de angustias y sin duda yo pienso que el desafío mayor y para todos en un momento u otro ha sido justamente ese manejo de ese miedo. No todo el mundo ha tenido quizás la dicha de poder tener la opción de trabajar remoto. Fíjate como Freddy hablaba ahorita de que sus asociados, con todo y que se le pidió en determinado momento reintegrarse, fueron por justamente esta cultura de integrada y de cara al empleado. Ellos sabían que la empresa no era verdad que se iba a arriesgar a que sus colaboradores tuvieran riesgo de ningún tipo. Pero no todas son así. Entonces, imagínense la angustia que tiene un padre de salir a su casa con el pánico, que inclusive las mismas redes, el bombardeo de información que todavía al día de hoy tenemos, pero no se pueden dar el lujo de decir que no, porque de eso es que viven, o familias que uno de los dos miembros de las cabezas pierde el trabajo. Imagínense la ansiedad que eso genera. Y a todo esto estamos trabajando, como decía ahorita, sin luz al final del túnel. Entonces, wow, por eso debemos fomentar procesos que vayan en pro de la gente, en ese one-on-one, la empatía, vuelvo y enfatizo. Miren, por ejemplo, yo conversaba el otro día con un candidato para una posición X, que me decía, mira, yo lo que más extraño es poder estar dentro de mi entorno de trabajo, hasta ir a buscar el café en ese momentito que uno se para, charlar, o sea, ese momentito informal hasta de socialización. Muchas también empresas que no manejan una comunicación pues efectiva, vemos cómo el empleado se siente como invisible. Y ahí es donde está el riesgo, porque eso adicional a no tener quizás ese control del día a día y no ver los avances, crea una sensación de distanciamiento, de volverse un fantasma y obviamente te cuestiona si realmente eres tan importante o no para dicha empresa. Entonces, por ende, pone bueno, una balanza y ver si realmente soy tan importante, si mi cabeza es la próxima que van a cortar a medida de que estos procesos también de reducción sigan pues ocurriendo. En fin, es un tema. Los desafíos que enfrentan las empresas obviamente es que, bueno, la inversión en la presencia digital, no solamente, digo yo, en equipos y facilitarles a los colaboradores pues tener acceso a sus computadoras, etcétera, sino también en trabajar ese employer branding. En las redes, hay empresas que hasta poquito no habían tenido esa dinámica, esa presencia activa. Y eso se toma mucho también en cuenta antes de tú hacer un cambio. Nosotros como Headhunters, está muy bien, yo te puedo presentar una maravillosa oportunidad, pero así como nosotros profundizamos, exploramos, curioseamos quién es ese talento, ese candidato, lo mismo hacen los empleados para con las empresas. Y es ahí donde nosotros creo que ahora más que nunca pues debemos enfocar. Como decíamos ahorita, mantener la operatividad con todo y los challenges que presenta esta incertidumbre.
la comunicación efectiva, sin duda tener una transparencia, ser asertivos y sobre todo hablar sobre los objetivos que tenemos en cada proceso y sobre todo quizás si no dar el seguimiento día a día como lo hacíamos antes que todo esto ocurriera, pero sí enfocarse en el logro de metas, o sea, por resultados. Pienso que eso al final puede sin dudas ayudar. Pues nada, capacitar, como decíamos ahorita, la fidelización tanto de clientes como de colaboradores, porque no hacemos nada teniendo una estructura, una fuerza laboral feliz y contenta, si los clientes también, a causa de todo esto, pues se nos escapan o de repente, o sea, fomentar eso y no necesariamente en la parte de ven, cómprame o ven que necesito facturarte, no, cuéntame cómo estás, cómo te puedo colaborar, en fin, hacerse presente. Entonces, las claves para fidelizar este valioso talento, hablábamos de lo que es una gestión de equipo con una perspectiva sin duda más humana, inspirarlos y motivarlos de manera adecuada, conectar, promover el cambio de una manera positiva, actuar con el ejemplo, señores. Si uno está negativo y siente que de verdad se cae el mundo arriba, eso uno lo transmite, no solamente a los colaboradores, sino también que llega a nuestros clientes y debemos cuidar mucho. Mantener una comunicación empática, como hablaba ahorita, con claridad, brindar dirección y confianza a estos colaboradores, hablarle claro, señores, sí es verdad, se ha recortado, pero de repente estamos cortando estos gastos para poderte, pues garantizar una permanencia y obviamente una estabilidad para ti y para tu familia. Retroalimentar oportunamente, no todo es malo, señores. Saquen momentos para, por ejemplo, yo he visto clientes nuestros que hacen happy hours los viernes. Me ha parecido interesantísimo porque cada viernes tocan un tema diferente, ya sea explorando las culturas de un país o de la música, sino happy hour porque quizás conlleva un toque un poco más social y hasta he visto que mandan de estas distribuidoras de vinos y licores, se le mandan kits. Me parece muy, muy simpático, tanto para clientes como para los mismos colaboradores. Pero, por ejemplo, sacar ese momentito de la hora del café en la mañana antes de arrancar con esa reunión de déjame ver cómo está el estatus de cada proceso, preocuparnos, que ellos sientan un auténtico sentir de preocupación y de que son importantes para nosotros. Por último, pues dar la participación, a ponderar ideas, o sea, qué podemos hacer mejor, qué estamos haciendo que podemos mejorar, cómo podemos ser más productivos, o sea, la escucha y que ellos sientan que no todo es impuesto de manera, tú sabes, tan ruda y tan, no sé, creo que es muy importante tener esa sensibilidad humana. El principal activo de las empresas son las personas, no nos cabe duda. Y yo creo que la real meta en esta situación de pandemia y de incertidumbre es lograr esa conexión emocional e intelectual. Eso es lo que es el engagement. Y que nuestros colaboradores se sientan identificados y sobre todo, señores, orgullosos de pertenecer, que sientan que la empresa es de ellos, que cada esfuerzo, por pequeño que sea, es lo que realmente hace la diferencia. Y yo creo, señores, que ahí es donde ocurre realmente la magia. Ese compromiso se logra cuando el colaborador realmente siente que su rol es clave y hay que hacérselo sentir. Así que nada, mis amigos, para terminar les dejo con esta frasecita que hacía años, no sé ni siquiera quién es el autor. Claro que el problema no es el problema es tu actitud ante el mismo. Entonces, está en nosotros manejar esto, subirnos en esta ola y ver la parte positiva, transmitirlo, porque al final eso es lo que nos va a mantener, pues, aireosos y salir bien de todo esto. Agradezco muchísimo su atención y a Llorente y Cuenca nueva vez gracias por hacernos parte de este conversatorio. Alicia, muchísimas gracias a ti y súper bonito la última frase y las últimas
claves pues, que nos pusiste para reflexión, ¿no? Bueno, ya estamos casi sobre el tiempo, es verdad, pero nos han llegado algunas interesantes preguntas que quisiera compartir con cada uno de ustedes, ¿no? En el caso de María, dos preguntitas, ¿ok? Y ya te las paso ambas de una vez. Tú mencionabas acerca de la importancia de la escucha en el proceso de comunicación y nos hablaste un poco acerca de People Analytics y nos preguntan en qué consiste esto. Y la segunda interrogante es cómo alguien o como un líder del Departamento de Recursos Humanos puede crear una red de embajadores. Estás en mute. Perdón. A ver, People Analytics. People Analytics en realidad es un término que se utiliza muy de forma genérica para referirse a todos los procesos de escucha de los profesionales, ¿vale? Entonces, igual que hablamos de Data Analytics, pues hablar de People Analytics. Como comentaba un poco por encima, o sea, esto la verdad requeriría una sesión entera para hablar de este asunto, porque aparte es un asunto bastante, bueno, no es sencillo. Creo que si hablamos de la importancia de la escucha, Entonces, o sea, para mí, ¿dónde tendríamos que enfocarnos? O sea, hay formas muy sencillas que todos tenemos al alcance de la mano en todas las organizaciones para poder saber cuál es el estado de ánimo de nuestros profesionales. Hay desde metodología para hacer encuestas sencillas, formularios rápidos, hay muchísimas herramientas en la web gratuitas. Hay también fórmulas muy tradicionales que funcionan muy bien, como pueden ser los focus group, los workshops, trabajar con nuestros profesionales y pedirles que también participen en los procesos de elaboración de los mensajes. Y con esto también resuelvo la siguiente. Y luego hay métodos un poco más sofisticados. Por ejemplo, hay compañías que ya están analizando pues cuáles son las personas dentro de la organización que más se comunican a través de, por ejemplo, los chats o los correos electrónicos, y eso te da una idea también de los grupos de influencia que hay en una compañía. Con todo eso se puede trabajar. Para mí, el foco es que no construyamos en los despachos las estrategias de talent engagement, no construyamos en los despachos los planes de comunicación interna, sino que involucremos a los profesionales desde el inicio, desde la escucha hasta la parte de construir los relatos. Y enlazo con la siguiente de los embajadores. Lo mismo, si nosotros, o sea, no tiene mucho sentido prefabricar los mensajes. Y ojo, porque esto, o sea, no estoy diciendo que esté mal quien lo haya hecho así. Creo que es un cambio bastante radical y supone un cambio con respecto a lo que todos veníamos haciendo. O sea, no es que nos tengamos que sentir mal por haberlo hecho así. Lo normal es que lo hayamos hecho así. Que nos hayamos sentado, hayamos diseñado un plan, hayamos fijado unos mensajes clave y luego los transmitamos a la organización. Si queremos tener redes efectivas de embajadores, ¿por qué no les hacemos participantes desde el inicio? Que nos ayuden a construir los mensajes, que nos digan exactamente qué es lo que les interesa que les contemos, que nos informen de si las campañas les gustan o no les gustan, o sea, pongámoslos en el centro de verdad de todo lo que hacemos. Y luego incentivemos, obviamente, todos los programas de embajadores. Yo siempre digo que tienen que ser un win-win. O sea, la empresa obviamente se lleva la parte de que el mensaje llega, que se lleva el trabajador. O sea, eso pensémoslo también. O sea, ¿qué le estamos dando? Acceso a información, le estamos dando incentivos, le estamos dando reconocimiento. Pensémoslo, y eso tiene que estar encima de la mesa también cuando diseñemos un plan de embajadores. Genial, María, muchísimas gracias. Freddy, dos preguntitas. La primera, ¿cómo ustedes han sabido dosificar correctamente el tiempo
de las personas que están trabajando desde casa. El comentario surge o la pregunta surge porque se identifica que en algunos casos, lo plantea la persona que hace la pregunta, hay empleadores que piensan que porque el empleado está en casa está disponible 24/7. Entonces, como ustedes han sabido, transmitir también la importancia de respetar el tiempo personal o familiar en este contexto, bueno, sobre todo en este contexto. Y la segunda pregunta, de una vez te la presento, hablaste de la importancia de brecha digital, de las cosas que ya están ongoing y cuáles podrían ser los próximos pasos. Bien, con respecto a la primera pregunta, en estos momentos ya nosotros tenemos una gran cantidad de nuestros colaboradores en la planta. Nos queda un grupo de administrativos que aún no se ha reintegrado, pero entiendo perfectamente la pregunta porque en algún momento yo mismo estuve remoto y el trabajo nunca se acababa. O sea, era todos los días, sábado, domingo, 2 de la mañana, 3 de la mañana, no se respetaba almuerzo, no se respetaba breaks, nada. Entonces, pero el tiempo lo ameritaba en ese momento en el que teníamos que buscar soluciones a la situación. En ese momento, ¿verdad? Donde nosotros estábamos exigidos a traer alternativas, soluciones, pues había que, en buen dominicano, ¿verdad? Meterle a la situación. Y como digo yo, era mambo violento en ese momento. Pero a medida de que se ha ido normalizando la situación, las compañías y nosotros los empleadores debemos respetar agendas. O sea, hay un horario de almuerzo, se trabaja hasta 1 hora. Eso hay que manejarlo a través de una agenda específica y hay que hablarlo. O sea, aquí tenemos política de puertas abiertas y si un empleado entiende de que se siente agobiado, de que hay una situación que se está saliendo de control, pues entonces hay que conversarlo. En estos momentos, inclusive yo tengo todavía, hay personas que están de manera remota porque no tenemos la infraestructura para tenerlos a todos aún y para cuidar, ¿verdad? Lo que hablamos ahorita, o sea, necesitamos personas claves que en algún momento nos den el apoyo, no vayan a enfermar o algo por el estilo. Y vulnerables, personas vulnerables que todavía no han podido reintegrarse, que están desesperados por volver al trabajo, por eso mismo, porque no tienen el tiempo de decir, ok, ya terminé a las 5, sino que continúan. Entonces, lo que hemos hecho con esos empleados, usted tiene que poner sus límites claros, hasta dónde y cómo lo vamos a manejar. Ese tema, y además está el tema de la familia, los niños y todo eso, que es una distracción ahora mismo con las salas virtuales y todo eso, es una situación compleja. Entonces, ahorita hablábamos de salud mental, las personas que están en su casa de manera remota, que tienen situaciones en sus casas y variables, tienen que buscar la manera de crear espacios de trabajo que le permitan estar involucrados. O sea, esa es la recomendación que le hemos hecho porque es complicado. Ahora tenemos muchas personas que tienen diferentes tipos de sintomatología creada por el estrés. Dolores que no tenían antes, afecciones que no tenían antes. Entonces tienen que crear un espacio para que no les genere tantas situaciones el trabajo como tal. Entonces, dosificarlo. Hay que tener agendas claras y precisas y respetar los tiempos. Y si hay alguna situación de agobio, háblelo con su empleador, no se quede callado. Con respecto a la brecha digital, los planes que siguen, ¿verdad? Yo les mencionaba, con la parte operativa de la planta, lo que más nos preocupa es cómo comunicarnos con ellos. Entonces, cuando surgió todo, que vinimos con una página de Instagram, habían empleados que no tenían nada de eso. Sí tenían un teléfono inteligente, pero no tenían cómo comunicarse. Entonces, tuvimos que enseñarlos a cómo entrar a Instagram, incluirlo en grupos de WhatsApp, etc. Entonces, ahora lo que estamos pensando es si utilizamos Workplace o herramientas de comunicación interna y entrenarlos a ellos para utilizarla, inclusive. Ya nuestro modelo de encuesta también está cambiando. Para nosotros saber la satisfacción del empleado, todo va a ser ahora también digital. Tenemos que entrenarlo en eso, llevarlo al siguiente punto. Es un trabajo. Con los administrativos es más fácil porque cuando creamos una plataforma, pues los capacitamos. Nos cuesta más con uno con otro por la misma dinámica de todo lo que significan los nuevos sistemas, pero todo es capacitación y seguir digitalizando nuestro proceso.
Y por último, hay una preocupación que tenemos, que no es interna en la planta, pero sí con otros empleados hacia afuera. O sea, ahora tenemos las clases virtuales, tenemos padres que no saben cómo manejar toda esta situación. Nosotros hemos tenido que aprender a manejar Classroom y todo eso. Entonces, es una preocupación que tenemos, que queremos acompañar a nuestros empleados de alguna manera para que puedan enfrentar ese reto nuevo que se tiene con este asunto de las clases virtuales. Gracias. Gran tarea ser de profesores ahora en casa, ¿no? Muchas gracias. Alicia, una consulta para ti. Con la pandemia se ha observado que muchas empresas han reducido su oferta salarial, aprovechando la cantidad de candidatos disponibles en el mercado. ¿De qué manera impacta esto en las estrategias de captación y retención de talento en el mercado laboral? Mira, esto que comentes es algo que sin dudas... Alicia, disculpa que te interrumpa. Si te puedes acercar un poquito más al micro, algo ha pasado ahí que se te escucha muy bajito. ¿Ahí me escuchas mejor? Un poquito mejor. A ver si... A ver, nada. Pues mira, sin dudas es una realidad. Nosotros, de hecho, antes de que pasara todo esto, teníamos procesos con algunos clientes buscando posiciones puntuales con un rango X. Presentamos nuestras ternas y, por ponerte un ejemplo, de una posición que pagaba 45.50 mensual, el cliente lo reactivó, pero con el 50% menos. Y obviamente eso, a la hora de nosotros volver y pues abordar a los candidatos que ya estaban con el proceso avanzado, pues sin duda se nos cayó el proceso. ¿Y qué sucede? Hay personas que aun cuando las ofertas no son tan atractivas como lo eran antes a nivel de remuneración, se da el caso que lo toman por sentir que tienen algo, pero no dejan su proceso de búsqueda. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Otra cosa que hay que también tener en cuenta, lo que es el salario emocional. No todo es lo que se percibe en metálico. Entonces, yo pienso que las empresas que se han visto obligadas a ajustar sus presupuestos, buscar cómo complementar esta realidad con otro tipo de beneficios que puedan servir, digamos, de anzuelo para atraer a esos talentos que sin duda van a ser una clave, un cambio en nuestra operación. Pero sí, sin duda es cierto. Hemos visto repetidas veces que se han ajustado mucho de esos presupuestos. Hay otros procesos que por lo mismo de que no tienen ahora mismo el budget, el presupuesto para continuar la contratación originalmente planificada, lo han congelado para poder así esperar un poquito a estar ya más nivelada la situación y poder entonces atraerlos, porque se corre el riesgo de que lo toman pero siguen buscando. Algo que yo comentaba ayer con una amiga, es increíble cómo, bueno, quizás por la misma coyuntura que ahora acá en Dominicana hubo un cambio de gobierno, personas que toda su trayectoria han estado en el sector privado, he notado que aunque me mandan el currículum, pero me dice, estoy corriendo un proceso con el gobierno, cosa que antes, por lo menos en mi experiencia, no se veía tanto. Y sin duda me ha llamado un poquito la atención. De repente son las únicas plazas que ahora mismo se están moviendo. No las únicas, pero en su mayor proporción. Vale, muchas gracias, Alicia. Bueno, interesantes reflexiones. Yo me quedo con algunos insights que pues lo comparto, ¿no? Que la comunicación es clave, pero se empieza escuchando. Entonces, analizar sensaciones, analizar percepciones, qué se está comentando, hablando en nuestro círculo interno, para en base a eso pensar estratégicamente en qué hacer. La comunicación debe ser flexible, más aún en un escenario como el que estamos viviendo.
La cultura organizacional como pilar. Freddy lo demostró bastante bien. Cómo trabajar desde antes pues hizo que en el momento que se requerían todos los recursos, atención y dedicación, pues se alcanzó esa sinergia y se defendió y se cuidó de aquel nuevo objetivo de negocio, ¿no? Y la continua búsqueda de aliados internos como clave. Nuevamente, agradecer a las personas que se han conectado esta mañana, aproximadamente 60 conexiones a lo largo de esta dinámica. Recordarles de que recibirán un link con el acceso a esta grabación para que la puedan ver a detalle. Y nuevamente, agradecer el tiempo, las reflexiones y pues toda la dedicación que cada uno de ustedes, María, Alicia y Freddy, nos han demostrado en cada una de sus intervenciones, ¿no? Nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, cuídense mucho. Gracias a vosotros. Un placer y, bueno, feliz día y ya, bueno, tarde-noche en el caso de España, ¿no, María? Sí, aquí, bueno, sí, son las 6. Van a ser las 6 de la tarde. O sea que yo estoy ya terminando. Bueno, cuídense mucho, ¿sí? Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Adiós.